Había esperado todo el mes de octubre para que llegara esta noche. Era 2023. Halloween siempre me había parecido una excusa perfecta para escapar un poco de la rutina. Y este año, Joaquim, Robana y yo habíamos decidido asistir a la maratón de películas de terror en aquel cine antiguo del centro de Monterrey. El edificio tenía un aire de otros tiempos, su fachada gastada, el letrero de neón que parpadeaba con dificultad y las puertas de madera que crujían al abrirse daban la sensación de que cada rincón guardaba recuerdos olvidados. Al entrar, me sorprendió el olor a palomitas recién hechas mezclado con un toque húmedo, casi a moho, que parecía provenir de las paredes. Las luces del vestíbulo eran tenues, y las sombras de otros espectadores bailaban sobre los carteles antiguos de películas que parecían de otra era. Mientras avanzábamos hacia la sala, Joaquim comentaba con entusiasmo sobre los clásicos que veríamos, y Robana revisaba cada detalle con cuidado, tocando una y otra vez el anillo de plata que siempre llevaba en su dedo. Yo sentía un nudo en el estómago, una mezcla de emoción y nerviosismo que no lograba ignorar. La sala estaba casi vacía, solo unas cuantas personas dispersas, y las poltronas de terciopelo rojo se veían acogedoras, pero algo rígidas. Al acomodarnos, percibí un frío repentino que me recorrió la espalda. Al principio pensé que era el aire acondicionado antiguo, pero había algo más. Durante los tráilers, las luces comenzaron a parpadear de manera irregular y un murmullo casi imperceptible llenó los pasillos. Intenté convencerme de que eran los ecos del cine o la multitud ajustándose en sus lugares, pero un escalofrío me hizo mantenerme alerta. Joaquim parecía disfrutarlo, observando cada detalle en la pantalla, mientras Robana se mostraba inquieta, como si sintiera algo que los demás no podíamos ver. Sentía que mis sentidos se agudizaban. Cada crujido de la madera, cada sombra que se movía ligeramente en los bordes de mi visión, me mantenía en tensión. Era como si la sala respirara con nosotros, y esa sensación de estar siendo observada, de forma silenciosa pero insistente, no me dejaba relajarme. A medida que los trailers terminaban y la pantalla se preparaba para la primera película, un ruido más fuerte recorrió el pasillo cercano. Una sombra se deslizó rápidamente frente a la puerta de salida, y aunque nadie más pareció notarla, mi corazón se aceleró. Miré a Joaquim y Robana, buscando una reacción, pero ellos seguían concentrados. Por un instante sentí que algo estaba fuera de lugar, algo que no pertenecía a nuestro mundo cotidiano, y comprendí que aquella noche sería diferente a cualquier otra maratón que hubiera vivido. A medida que la primera película comenzaba, noté que mi atención no se limitaba a la pantalla. Algo en la sala parecía moverse por su cuenta. Las sombras en los bordes de las poltronas parecían más densas, y por un momento juraría que un par de figuras se habían sentado detrás de nosotros, aunque al mirar no había nadie. Intenté convencerme de que mi mente jugaba trucos, que era el efecto de la tensión y la oscuridad, pero el nudo en mi estómago no desaparecía. Joaquim comentaba indirectamente sobre los detalles de la película, señalando cosas que nos hacían reír un poco, mientras Robana permanecía en silencio, observando cada movimiento de la sala con ojos atentos. Yo sentía cómo la sensación de ser observada crecía, como si algo quisiera hacerse notar sin que pudiéramos entenderlo. Cada crujido del piso de madera, cada puerta que se cerraba suavemente en el pasillo, parecía tener un ritmo propio, sincronizado con nuestra respiración. Durante la segunda película, una de las escenas más intensas me hizo girar la cabeza instintivamente, y fue entonces cuando lo vi. Una sombra que cruzaba por el pasillo detrás de nosotros, demasiado rápida para ser humana. Robana notó algo también. Aunque no dijo nada, se limitó a apretar el anillo de plata con más fuerza, como si eso la mantuviera anclada a la realidad. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a reventar, y un sudor frío recorría mi espalda. En un momento, Joaquim desapareció por unos minutos. Al principio pensé que había ido al baño, pero el tiempo pasó y no regresaba. Empecé a sentir un miedo más profundo, un temor real e irracional.
Cuando finalmente reapareció, estaba desorientado, con los ojos abiertos y sin recordar nada de lo que había pasado. Nos miramos todos, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero la incertidumbre crecía en cada segundo. La sala, que antes parecía un lugar seguro para ver películas, ahora se sentía extraña, como si cada sombra y cada sonido estuvieran conscientes de nuestra presencia. Los murmurios continuaban, suaves pero insistentes, como si alguien intentara hablar directamente a nosotros desde la oscuridad. Las poltronas parecían moverse ligeramente, y en un instante juraría haber visto un rostro reflejado en la pantalla, detrás de los personajes de la película, que no pertenecía a nadie del cine. Robana me dijo indirectamente que sentía que algo nos seguía, y yo solo podía asentir, con la garganta seca y la respiración agitada. La tensión aumentaba con cada escena, con cada sombra que parecía moverse independientemente de los demás espectadores. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La sensación de frío intenso cerca de ciertas filas, luces que parpadeaban sin razón, y un eco de pasos que no coincidía con el ritmo de nadie en la sala. Era como si la película no solo estuviera proyectándose en la pantalla, sino también a nuestro alrededor, mezclando la realidad con la ficción de manera inquietante y convincente. Cuando la última película terminó, nos miramos los tres con una mezcla de confusión y miedo que no necesitaba palabras para ser entendida. Salimos de la sala casi en silencio, como si hablar pudiera atraer algo que no queríamos que nos siguiera. El pasillo se sentía más largo de lo que recordaba. Las sombras parecían deslizarse sobre las paredes y los rincones, burlándose de nuestra prisa. Cada crujido del piso de madera bajo nuestros pies parecía resonar demasiado fuerte, y un frío intenso me atravesaba la piel sin que pudiera explicarlo. Intenté mantener la calma recordando cosas cotidianas. El aroma del café recién hecho en mi apartamento, la textura de mis mantas favoritas, cualquier detalle que me conectara con la seguridad de mi vida normal. Pero nada funcionaba. Sentía que cada mirada que echaba atrás encontraba algo que no debía estar allí, y que los pasillos del cine tenían ojos que nos seguían. Joaquín y Robana caminaban cerca, inquietos, y aunque sus movimientos eran rápidos, era evidente que compartíamos el mismo terror silencioso. Al llegar a la salida, el letrero de neón parpadeaba con más intensidad, iluminando los rostros cansados y pálidos de los pocos espectadores que todavía permanecían afuera. Una brisa fría nos golpeó al cruzar la puerta, y por un instante tuve la sensación de que algo nos observaba desde dentro. Vi sombras fugaces en los rincones de la calle, pero cuando giraba la cabeza, no había nadie. Mis manos estaban heladas, el corazón me latía con fuerza, y por primera vez sentí un miedo profundo que no podía racionalizar. Al día siguiente, revisé las grabaciones que había hecho con mi celular. Lo que vi me dejó helada. Figuras que no pertenecían a nadie de nuestro grupo, sombras que se movían de manera independiente y reflejos que no coincidían con nada que hubiera ocurrido. Cada imagen me recordaba que la noche no había sido solo un evento ordinario. Algo estaba allí, acechando, y había registrado nuestra presencia. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras cerraba la aplicación y supe que no volvería jamás a ese cine. Ahora, cada vez que paso cerca de aquel edificio antiguo en el centro de Monterrey, siento un peso en el pecho, como si algo todavía me observara desde el interior. No puedo explicar qué era, ni cómo logró afectarnos de esa manera, pero sé que esa experiencia cambió mi percepción de lo que es seguro, de lo que es real. Aprendí que hay lugares y momentos que no deberían ser explorados, incluso para quienes aman el terror. A veces, la curiosidad puede abrir puertas que es mejor mantener cerradas. Mi nombre es Octavio, y desde que heredé la cantina de mi padre en el centro de Linares, Nuevo León, cada Halloween era para mí una mezcla de emoción y nostalgia. La calle empedrada frente al local estaba tranquila aquella tarde.
El sol caía lentamente sobre las fachadas de adobe y las hojas secas se acumulaban frente a la entrada de madera de la cantina. Ese año, decidí preparar todo yo solo, como solía hacerlo cuando quería asegurarme de que cada detalle reflejara la tradición que tanto me importaba. Abrí la puerta y sentí ese aroma familiar a madera antigua y a vino que había quedado de la tarde anterior. Encendí las luces cálidas y, mientras acomodaba las mesas de madera, pensé en cómo los clientes disfrutarían la música en vivo que había contratado. Con cuidado, coloqué las calabazas talladas con rostros grotescos y algunas de las pequeñas figuras de papel maché que representaban calaveras sonrientes y esqueletos danzantes. Colgué telarañas falsas en las esquinas y dejé velas encendidas sobre los estantes, creando un contraste de sombras que parecía dar vida a los objetos. Mientras colocaba una gran calavera de papel maché sobre la entrada principal, sentí algo que me congeló la sangre. Una mano sobre mi hombro. Me giré de inmediato, esperando ver a algún cliente o amigo que hubiera entrado antes de tiempo, pero no había nadie. El espacio estaba vacío, silencioso, salvo por el eco de mis propios pasos y el zumbido lejano del tráfico de la calle. Intenté racionalizarlo, pensando que tal vez me había movido demasiado rápido o que era simplemente el cansancio de levantar cajas, ajustar luces y limpiar la barra, pero no era la misma sensación de cansancio. Era un toque firme, frío, inesperado, y me dejó un escalofrío que recorrió mi espalda. Seguí con los preparativos, aunque mis movimientos eran más lentos, vigilando cada sombra que se proyectaba contra las paredes de la cantina. Cada vez que ajustaba una vela o colocaba un adorno, sentía que alguien estaba detrás de mí, observando, aunque no había nadie. El viento que se colaba por las rendijas hacía que las luces titilaran, y en algunos momentos parecía que las sombras se movían por sí solas, deslizándose de un rincón a otro. Intenté mantener la calma, recordándome que la cantina siempre había tenido su propio carácter, con sonidos crujientes de madera y botellas que se movían levemente cuando alguien abría o cerraba una puerta. Pero la sensación de estar acompañado, sin ver a nadie, me mantuvo tenso. Cada paso que daba hacia la cocina o la barra parecía resonar demasiado fuerte, como si el lugar mismo estuviera vivo, vigilándome. Al terminar de colocar las últimas decoraciones, me detuve un momento y respiré hondo. La cantina estaba lista. Las calabazas iluminadas, las telarañas, las velas y la música que se escucharía en unas horas. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que no estaba solo. Caminé hacia la puerta principal, revisando cada esquina, cada estante, cada sombra, tratando de convencerme de que era mi imaginación, el cansancio o el juego de luces. Pero el frío que sentí en la espalda seguía allí, persistente. Abrí la puerta para dejar entrar un poco de aire fresco y escuché cómo el viento movía una vieja campanilla de bronce. La sensación de que alguien invisible me observaba no desapareció. Me recordé a mí mismo que la noche apenas comenzaba y que más tarde, cuando los clientes y la banda llegaran, todo tendría sentido. Todo sería parte de la celebración. Aún así, mientras cerraba la puerta detrás de mí y caminaba hacia la barra para colocar las últimas botellas, no pude evitar sentir que algo estaba esperando, algo que no pertenecía a las festividades, algo que permanecía oculto entre las sombras de la cantina de Linares. La noche cayó sobre Linares y la cantina comenzó a llenarse de risas, música y un bullicio que normalmente me traía alegría. Los clientes entraban disfrazados, algunos con sombreros de charro decorados, otros con máscaras de calavera pintadas a mano, y los niños correteaban entre las mesas con pequeñas linternas en forma de calabaza. La banda norteña empezó a tocar, y el sonido de los violines y trompetas se mezclaba con el aroma del guiso recién servido y del tequila que se vertía en vasos de cristal. A pesar de la atmósfera festiva, no podía deshacerme de esa sensación de inquietud. Cada vez que giraba para atender un pedido o revisar la barra, sentía que algo me observaba desde las sombras. Al principio intenté ignorarlo,
pensando que eran imaginaciones mías, producto de la tensión del día y la soledad previa. Pero pronto comenzaron los incidentes que me hicieron dudar seriamente de cualquier explicación racional. Un vaso que estaba sobre la barra se cayó de golpe, estallando en pedazos ante la mirada de algunos clientes, quienes rieron nerviosamente, suponiendo que era parte del espectáculo. Minutos después, escuché un golpe seco detrás de mí. Un jarro de mezcal que no había sido tocado cayó de la repisa, rodando por el suelo de madera y quebrándose con un estruendo que hizo que varios niños se taparan los oídos. Intenté tranquilizarme, asegurándome de que fueran accidentes, pero un miedo sutil comenzó a enredarse en mi estómago. Las sombras en las esquinas parecían moverse con vida propia. En un momento, al mirar hacia el pequeño pasillo que lleva a la cocina, juré haber visto una silueta oscura deslizarse rápidamente para desaparecer al instante. El olor a vino, que normalmente llenaba la cantina con un aroma dulce y acogedor, se intensificó, volviéndose agrio, penetrante, como si alguien hubiera derramado una botella vieja y olvidada. Algunos clientes comentaron entre risas que eso formaba parte de la ambientación, que el miedo es parte del Halloween, pero yo sabía que no era así. La música continuaba, los instrumentos sonaban afinados, y la banda no parecía notar nada extraño, pero cada vez que giraba la cabeza, sentía que un frío invisible rozaba mi cuello, como un aliento que pasaba demasiado cerca. Los camareros y meseros parecían concentrados en su trabajo, pero yo estaba tenso, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Cada sonido, cada movimiento de las luces, cada sombra proyectada por las velas parecía tener intención propia, como si la cantina estuviera cobrando vida de una manera que no podía controlar. Un momento particularmente inquietante ocurrió cuando uno de los clientes colocó su copa sobre la barra y, segundos después, ésta se movió ligeramente hacia el borde, como empujada por una mano invisible. La persona se sobresaltó y murmuró algo sobre la decoración y el show, pero yo me quedé inmóvil, observando el vaso inclinarse y luego volver a su posición original sin explicación. Esa sensación de impotencia y desconcierto comenzó a mezclarse con la ansiedad, y el bullicio de la cantina dejó de reconfortarme. Intenté concentrarme en mi trabajo, sirviendo bebidas, asegurándome de que todo estuviera en orden, pero incluso los sonidos cotidianos se volvían perturbadores. El crujido de la madera bajo mis pies parecía amplificado, las risas y conversaciones sonaban lejanas, y cada sombra proyectada por las velas se sentía más profunda, más amenazante. Empecé a darme cuenta de que los fenómenos no ocurrían únicamente cerca de mí. El vaso roto, el jarro caído, y los movimientos extraños parecían suceder en diferentes puntos de la cantina, y nadie más, salvo yo, percibía la intensidad de estos sucesos. A medida que la noche avanzaba, la tensión aumentaba. Cada rincón oscuro, cada mesa vacía, cada estante con botellas parecía estar lleno de una presencia silenciosa que me observaba, paciente y constante. Aunque la música seguía animando a los clientes y algunos reían, algunos miraban de reojo, y yo sentía que cada paso que daba me acercaba a algo que no debía existir en el mundo cotidiano. La celebración continuaba, pero para mí, la cantina había cambiado. Ya no era solo un lugar de alegría y tradición, sino un espacio donde algo invisible se había instalado, y yo era consciente de su presencia. La música seguía sonando, las risas y conversaciones llenaban la cantina, pero mi atención no podía centrarse en los clientes ni en los músicos. Algo me decía que no estaba solo. Decidí revisar la cocina, donde normalmente mis empleados trabajaban tranquilos, preparando guisos y sirviendo bebidas. Los dos jóvenes me acompañaron brevemente hasta la entrada de la cocina y me contaron que habían sentido presencias invisibles durante la noche. Me explicaron que, mientras movían ollas y sartenes o cortaban ingredientes, habían percibido toques leves en los hombros o brazos, como si alguien los observase de cerca. En varias ocasiones, cucharas y utensilios se movían ligeramente sobre las tablas de trabajo, sin que nadie los tocara.
Al principio intenté convencerme de que eran nervios o que el estrés de la celebración estaba jugando con sus sentidos, pero mientras escuchaba sus relatos, recordé los vasos que habían caído solos y la sombra que había visto desplazarse cerca del pasillo. Cada detalle parecía conectarse. El aroma de vino agrio se colaba hasta la cocina, mezclándose con el olor de los guisos, y los escalofríos recorrían mi espalda al percibir la misma sensación de ser observado que mis empleados describían. Ellos contaron que varias veces se detuvieron, mirando alrededor, y sintieron un frío intenso donde antes había calor, especialmente cerca de las ollas y estantes de metal. En un momento, una puerta se cerró de golpe sola, y los dos se miraron asustados, convencidos de que no había nadie más en la cocina. Yo también lo percibí. Un silencio extraño se apoderó del lugar, como si la música y el bullicio del salón principal no existieran. Mientras seguían trabajando, las sensaciones persistían. Movimientos sutiles de objetos, la presión de manos invisibles y un aire pesado que dificultaba respirar con normalidad. Era imposible ignorarlo. La presencia era real, tangible, y se manifestaba justo cuando la cantina estaba llena, entre risas, música y luces parpadeantes. Al regresar al salón principal, mi corazón latía con fuerza. La celebración continuaba y nadie parecía notar nada fuera de lo común. Pero yo sabía que algo invisible estaba recorriendo la cantina, tocando la cocina, observando cada movimiento. Esa sensación de vigilancia constante me hizo comprender que la noche de Halloween no terminaría siendo simplemente una fiesta. Algo más oscuro había decidido estar presente y acompañarnos. La fiesta había terminado. Los clientes se habían ido y la banda guardaba sus instrumentos, mientras yo recorría la cantina, recogiendo restos de velas y decoraciones. El ambiente, que minutos antes estaba lleno de música, risas y olor a comida, ahora estaba silencioso, salvo por el crujido ocasional del piso de madera bajo mis pasos. La sensación de inquietud que me había acompañado toda la noche no desapareció, más bien, parecía intensificarse. Decidí revisar el escenario y los instrumentos de la banda antes de cerrar por completo. Al acercarme al rincón donde había quedado un violón apoyado, mi corazón dio un vuelco. Las cuerdas comenzaron a vibrar suavemente, produciendo notas sueltas y desordenadas. Era imposible. No había nadie más en la cantina. Intenté acercarme para tomar el instrumento, pero la vibración cesó de inmediato. Un escalofrío recorrió mi espalda y me dejó sin aliento. Recorrí cada rincón, revisando las mesas, las sillas y la cocina, pero todo estaba en silencio. La cantina estaba vacía, pero el aire parecía cargado, como si la presencia de la noche anterior nunca se hubiera ido. Cada sombra proyectada por las velas apagadas parecía más profunda, más sólida, como si pudiera observarme y seguir cada uno de mis movimientos. Al abrir la puerta principal para dejar entrar un poco de aire fresco, la luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las calles de Linares. La ciudad despertaba lentamente, pero yo no podía sentirme tranquilo. La cantina, que durante años había sido un lugar seguro y familiar, se había convertido en un espacio donde algo invisible permanecía, paciente y constante, observando desde las sombras. Desde ese Halloween, decidí mantener siempre las luces encendidas y las puertas bien cerradas cada 31 de octubre. La cantina sigue funcionando con normalidad. Los clientes vienen y van, la música suena y los aromas de los guisos y el mezcal llenan el lugar. Sin embargo, cada año, al llegar la noche de Halloween, siento esa presencia cerca, un contacto invisible que recorre el espacio y que me recuerda que la cantina no está completamente sola. No sé qué es ni qué quiere, pero sé que seguirá acompañándome mientras la tradición se celebre. Mi nombre es Ana. Nunca había sentido tanta mezcla de emoción y nervios al mismo tiempo. La tarde en Monterrey parecía interminable mientras íbamos en el carro, Mateo conduciendo con la concentración habitual,
Álvaro revisando una vez más que todo el equipo estuviera en la cajuela, y Alice, como siempre, tomando fotos de cada detalle, incluso de las pequeñas hojas que se desprendían de los árboles al borde de la carretera. Yo llevaba mi mochila organizada con cuidado. Linternas, cobijas, comida que pensaba compartir y algunas cosas extra por si la noche se complicaba. Todo parecía rutinario, pero había algo en el aire que me hacía sentir que esta noche no sería como las otras. Al llegar a la entrada de la senda, el cielo ya estaba oscuro y la luna apenas se filtraba entre nubes dispersas. El olor a tierra mojada y pino me golpeó de inmediato, un aroma que me recordó a otras noches de campamento. Pero esta vez había una tensión invisible flotando entre nosotros. Comenzamos a caminar por la senda empedrada, cada paso haciendo crujir las hojas secas bajo nuestros pies. El viento frío movía las ramas y traía consigo sonidos que no lograba identificar del todo, y aunque intenté racionalizarlo, mi corazón se aceleraba con cada sombra que pasaba al borde de la visión. Cuando encontramos la pequeña clareira para montar nuestras tiendas, todos nos pusimos manos a la obra. Álvaro parecía más confiado, extendiendo su tienda y revisando que las estacas quedaran firmes, mientras Alice organizaba su cámara y Mateo encendía la linterna potente para iluminar la zona. Yo acomodaba mi mochila y revisaba que cada cosa estuviera en su lugar, desde la comida hasta las cobijas, tratando de sentir que todo estaba bajo control, aunque una parte de mí no dejaba de notar que había algo extraño en el ambiente. El aire se volvió más denso conforme avanzaba la noche. Las ramas se movían sin un patrón claro, y el crujido de las hojas a lo lejos hacía que volteara constantemente. En un momento, sentí un escalofrío al pensar que alguien nos observaba, aunque no había nadie a la vista. Intenté calmarme recordando que estábamos en medio de la naturaleza, que los sonidos podían ser de animales nocturnos o del viento entre los pinos. Aún así, había un silencio que no se parecía al silencio normal de un campamento, un silencio que pesaba, como si la oscuridad misma nos estudiara. Montar la fogata también fue un desafío. El fuego parecía no querer prender del todo, y cada chispa que saltaba hacía que los cuatro nos inclináramos hacia ella para protegernos del frío y la humedad. El olor a madera quemada mezclado con tierra mojada se convirtió en un aroma casi hipnótico, y por un momento me sentí atrapada entre la fascinación por la noche y la inquietud de no saber qué nos esperaba. Mientras los demás acomodaban sus pertenencias, no podía quitarme la sensación de que esta noche no solo estábamos acampando, sino que habíamos entrado en un espacio donde algo invisible nos observaba, algo que no pertenecía a la rutina diaria de nuestras vidas. El final de la primera noche se acercaba, y aunque traté de convencerme de que era solo mi imaginación, un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar un sonido lejano, como pasos suaves entre los árboles, que no correspondían a ninguno de nosotros. Mi respiración se volvió más consciente, y me obligué a concentrarme en organizar mis cosas y revisar que las linternas funcionaran. Sabía que si algo iba a suceder, sería esta noche, en esta oscuridad que parecía más profunda de lo normal, y sin darme cuenta, mientras miraba a los árboles moverse bajo la luna, la sensación de ser observada se volvió tan intensa que no pude dormir del todo, permaneciendo alerta, escuchando cada crujido y cada susurro de la noche. No sé exactamente cuándo empezó todo, pero en algún momento de la madrugada los sonidos comenzaron a cambiar. Primero fueron pequeños crujidos casi imperceptibles, como si alguien caminara entre los árboles, aunque sabíamos que estábamos solos en la clareira. Intenté convencernos a todos de que eran animales nocturnos o ramas cayendo por el viento, pero la sensación de inquietud se fue instalando poco a poco. Cada vez que alguien movía la linterna para iluminar un arbusto, el brillo parecía captar solo sombras que desaparecían al instante. No podía dejar de mirar de reojo, y cada sombra parecía moverse demasiado rápido, como si nos esquivara a propósito. Cuando me levanté para revisar la fogata, noté que la tienda de Álvaro estaba ligeramente desordenada, como si alguien hubiera revisado sus cosas. Al principio pensé que era descuido de él o de Mateo, pero luego observé que Alice
También tenía algunos objetos fuera de lugar y mi propia mochila parecía menos organizada de lo que la había dejado. Lo más extraño fue la comida. Algunos de los bocadillos que habíamos llevado comenzaron a oler raro, con un aroma metálico y agrio que apareció demasiado rápido para ser natural. Intenté revisarla con cuidado, y no había señal de humedad ni de insectos. Simplemente parecía deteriorarse frente a nuestros ojos. El miedo comenzó a hacerse más presente cuando escuché un susurro leve, casi imperceptible, que parecía provenir del bosque. No tenía palabras claras, solo un murmullo constante que me obligaba a girar la cabeza en todas direcciones. Cada uno de nosotros reaccionaba de manera diferente. Mateo permanecía alerta, revisando cada árbol con su linterna, mientras Alice grababa con la cámara, aunque incluso ella parecía nerviosa. Álvaro se mantenía cerca del fuego, revisando sus pertenencias, con los ojos abiertos de par en par y un gesto tenso. Yo sentía que mi respiración se aceleraba y que mi corazón golpeaba con fuerza cada vez que el murmullo se intensificaba, pero intentaba mantener la calma, recordando que era solo un campamento, que Halloween es noche de bromas y leyendas. En un momento, mientras caminaba entre las tiendas para verificar que todo estuviera en orden, vi un movimiento rápido entre los pinos, una sombra que cruzó de lado a lado, demasiado ágil y silenciosa para ser un animal. Me quedé paralizada por unos segundos, y cuando miré de nuevo, no había nada. Mi cuerpo estaba tenso, los músculos rígidos, y sentí que algo me observaba desde la oscuridad. Las hojas crujían bajo mis pies, pero ningún otro sonido parecía acompañarlas, solo el viento y aquella sensación de presencia. Luego vinieron las huellas. No eran muchas, pero estaban allí, marcadas en la tierra húmeda alrededor de nuestras tiendas. No coincidían con ninguna de nuestras botas ni zapatos, y se dirigían hacia la sombra de los árboles, desapareciendo sin explicación. Cada paso que daba para seguirlas me llenaba de miedo. La noche parecía más silenciosa que antes, y la sensación de que algo nos vigilaba se intensificaba con cada minuto que pasaba. Intenté mantener la racionalidad, diciendo en mi mente que era imposible, que la mente nos jugaba trucos en la oscuridad, pero la evidencia física de las huellas y el olor extraño de la comida me impedían ignorarlo. Al final de la noche, nos sentamos cerca del fuego, intentando convencernos de que todo estaba bajo control. Sin embargo, la ansiedad no nos abandonaba. Cada crujido, cada sombra, cada susurro nos mantenía tensos. Yo misma no pude dormir del todo. El miedo silencioso me obligaba a mantener los ojos abiertos, revisando el bosque en busca de cualquier señal, preguntándome si la sensación de ser observados se volvería más intensa cuando llegara la madrugada. La madrugada se volvió más densa, como si la oscuridad se hubiera espesado alrededor de nosotros. Todo parecía más silencioso, pero al mismo tiempo cada sonido se sentía amplificado. Las hojas crujían bajo nuestros propios pies, ramas se movían sin viento, y un murmullo constante, casi imperceptible, parecía rodearnos. Fue entonces cuando me di cuenta de que Álvaro ya no estaba en la tienda. Al principio pensé que simplemente había salido a revisar algo o a buscar agua, pero cuando lo llamamos, solo hubo silencio. La preocupación se apoderó de nosotros. Alice y Mateo comenzaron a buscarlo con linternas, mientras yo permanecía cerca del fuego, sintiendo un frío que no venía del aire, sino del pánico que se instalaba en mi pecho. Cada minuto que pasaba sin verlo se sentía interminable, y el miedo dejó de ser abstracto. Algo en aquella noche nos estaba poniendo a prueba, algo que no podíamos ver pero que sabíamos que estaba allí. Cuando finalmente regresó, lo hizo de manera abrupta, tambaleándose entre los árboles con los ojos abiertos, pero con una expresión que no había visto antes en él. No decía palabras claras, solo murmuraba nombres de personas que no conocíamos, mezclados con frases incomprensibles. Se sentó en el suelo cerca del fuego, temblando, y yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si alguien o algo hubiera hablado dentro de su cabeza, penetrando en sus pensamientos más íntimos y dejando un rastro de confusión y miedo.
Intentamos calmarlo, ofreciéndole agua y cobijas, y aunque su respiración se fue regularizando poco a poco, la mirada perdida no desapareció del todo. Cada vez que hablábamos de lo que había sucedido, él solo repetía fragmentos, nombres y palabras que no tenían sentido para nosotros, como si su mente hubiera sido invadida por voces ajenas. La sensación de vulnerabilidad se volvió tangible. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos, que la noche y el bosque escondían algo que podía interferir con nuestra percepción y con la de cualquiera de nosotros. Mientras revisábamos las tiendas y nuestras pertenencias, notamos que algunos objetos habían desaparecido o estaban en lugares distintos. La comida seguía con un olor extraño, más intenso, y las huellas en la tierra se habían multiplicado, siguiendo caminos imposibles, apareciendo y desapareciendo a su voluntad. Cada detalle nos recordaba que algo más estaba jugando con nosotros, observando y manipulando nuestro entorno de manera silenciosa, pero persistente. Esa madrugada comprendí que la experiencia de acampar en Halloween había cambiado. Lo que comenzó como diversión y aventura se había transformado en una sensación de alerta constante, donde cada sombra, cada sonido y cada pequeño movimiento en el bosque parecía significar algo. No había risa, ni historias de terror para bromear. Solo el miedo silencioso y compartido de saber que algo inexplicable nos había tocado, dejando su huella en la mente de Álvaro y en la nuestra. La luz del amanecer aún estaba lejos, y la oscuridad de la madrugada parecía haberse espesado de manera casi tangible. Decidimos que no podíamos quedarnos más tiempo. La sensación de ser observados no nos dejaba, y cada sombra entre los pinos parecía moverse a nuestro ritmo. Empacamos rápidamente lo que pudimos, dejando algunas cosas que no pudimos cargar, y comenzamos a seguir la senda de regreso. Desde los primeros pasos, noté algo que me hizo detenerme. Huellas en la tierra húmeda que no correspondían a ninguno de nosotros. Algunas eran más grandes, otras pequeñas, pero todas seguían exactamente nuestra trayectoria, a veces pisando donde yo acababa de poner el pie. Sentí un escalofrío intenso y un nudo en el estómago. No había rastro de nadie más en la zona, pero la evidencia estaba allí, clara y desconcertante. Cada crujido de hojas se sentía cercano, como si alguien invisible caminara junto a nosotros, siguiéndonos y observándonos con paciencia silenciosa. Intentamos mantener la calma, concentrándonos en la senda, aunque la ansiedad crecía con cada paso. Álvaro se mantenía rígido, revisando constantemente detrás de nosotros, mientras Alice y Mateo caminaban más adelante, tratando de liderar el camino. Yo podía sentir mi corazón golpeando con fuerza, cada vez que un ruido se aproximaba, cada vez que una sombra se movía de manera imposible. La noche parecía alargarse, y la claridad del amanecer aún no llegaba para ofrecernos consuelo. Durante la huida, me di cuenta de que algunos objetos que había empacado con cuidado habían desaparecido. Mi linterna, una pequeña manta, incluso algunos bocadillos. Pensé que los había dejado caer en algún momento, pero al mirar atrás, no encontré rastro de ellos en el suelo. Días después, cuando revisé mi mochila en casa, algunos de esos objetos aparecieron en lugares distintos, como si alguien o algo los hubiera movido. La sensación de que no estábamos solos no desapareció. Incluso en la seguridad de mi habitación, el recuerdo del bosque y las sombras me mantenía alerta, y el miedo se mantenía vivo, silencioso, recordándome que esa noche algo nos había tocado de manera irreversible. La experiencia cambió la forma en que veía las caminatas nocturnas y las tradiciones de Halloween. Lo que debería haber sido una aventura y diversión, se transformó en una lección de respeto y cautela ante lo desconocido. A veces cierro los ojos y puedo escuchar el crujido de hojas bajo pasos que no son los míos, o sentir el viento mover las ramas de manera que parecen mirar directamente hacia mí. Esa sensación de vigilancia no se va, permanece, recordándome que lo que vivimos esa noche no fue producto de nuestra imaginación, sino un encuentro con algo que no podemos explicar, y que aún hoy,
Sigue presente en mi memoria y en cada sombra que se mueve demasiado rápido para ser natural. Me llamo Ricardo, tengo 28 años y trabajo como repartidor de aplicaciones en Monterrey, Nuevo León. Llevo varios años haciendo entregas nocturnas para complementar mi ingreso, recorriendo calles que conozco de memoria, desde los barrios residenciales con casas bajas y portones de hierro hasta avenidas más transitadas. Conozco los rincones silenciosos y los lugares donde la luz de los postes apenas alcanza, y aunque la ciudad me resulta familiar, siempre hay algo inesperado en la noche. Un callejón desierto, un perro que ladra a lo lejos o el crujido de las hojas secas bajo la moto. Esa noche de Halloween, en 2024, como tantas otras, empecé mi turno con la rutina acostumbrada, sin imaginar que lo que parecía un trabajo más se convertiría en algo imposible de explicar. Las calles de Monterrey estaban extrañamente vacías. Algunos vecinos decoraban ventanas con calabazas iluminadas y figuras de papel maché, pero la mayoría parecía haber desaparecido dentro de sus casas. Un aire frío recorría la ciudad y las hojas secas crujían bajo los neumáticos de mi moto mientras avanzaba. Las primeras entregas transcurrieron con normalidad, aunque había algo en el silencio que me incomodaba. Cada portón que abría chirriaba más de lo habitual, y el eco de mis pasos en los callejones se prolongaba de manera inquietante. En un momento, mientras frenaba frente a una casa baja con portón de hierro, sentí que una sombra se movía entre los árboles cercanos. Giré la cabeza, pero no había nadie. Intenté racionalizarlo. Quizá un gato o algún vecino que pasaba de largo. Aún así, la sensación de ser observado no me abandonaba. Al llegar a la segunda entrega, mi mochila se sintió más pesada y, al revisar los bolsillos, noté que la llave del portón había caído al pavimento sin que yo la soltara. Mi corazón se aceleró y tuve que respirar hondo antes de acercarme a la puerta. Era difícil no sentirse inquieto en una ciudad que parecía vacía y silenciosa, donde incluso los perros lejanos ladraban de manera extraña, y los postes de luz amarilla proyectaban sombras alargadas sobre las aceras. Cada entrega siguiente aumentaba la tensión. Hojas secas que caían de los árboles sin viento, la sensación de que alguien caminaba detrás de mí y sombras que se movían fuera de lugar. Al llegar a la cuarta casa, mientras acomodaba la mochila, sentí un ligero toque en la espalda. Me giré con rapidez y no había nadie. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo verdadero. Algo en esa noche había cambiado. Algo invisible me acompañaba en las calles desiertas de Monterrey mientras continuaba mi recorrido. Con cada entrega que avanzaba, la sensación de inquietud crecía. Las casas parecían absorber todo sonido. Ni el ladrido lejano de un perro ni el murmullo de la televisión lograban penetrar el silencio. Algunas casas estaban decoradas con calabazas y luces parpadeantes, pero resultaban inquietantemente vacías, como si los adornos fueran una máscara que escondía la ausencia de vida. Al bajar de la moto frente a uno de los portones, sentí que algo se movía detrás de mí, aunque al girarme no había nadie. Era una sensación extraña. Estaba solo, pero no lo sentía así. Empecé a notar que objetos pequeños desaparecían o caían sin explicación. Las llaves de la moto resbalaban de mis manos. Las monedas que guardaba en el bolsillo se esparcían por el pavimento y, en un momento, mi relicario, el que me dio mi abuela y que casi nunca saco, parecía haber cambiado de posición dentro de la mochila. Cada pequeño incidente me llenaba de una mezcla de confusión y miedo. Intentaba explicarlo con cansancio o descuido, pero no podía ignorar que algo invisible jugaba con mi entorno. Las calles se hacían más estrechas a medida que avanzaba por barrios residenciales antiguos, con portones de hierro y paredes desgastadas. Las sombras de los árboles parecían seguirme, y en más de una ocasión, tuve la sensación de que alguien caminaba detrás de mí, aunque no escuchaba pasos. Cada entrega se convirtió en un acto de alerta constante. Abría los portones con cuidado,
Miraba cada ventana iluminada y mis manos temblaban ligeramente mientras apoyaba la mochila sobre la espalda. Sentí miedo por primera vez desde que trabajo de noche. No era el miedo común a la oscuridad, sino algo más profundo, como si algo desconocido y paciente estuviera observando cada uno de mis movimientos. Aún así, seguí entregando, convencido de que debía terminar el turno, aunque cada nueva casa me hacía dudar de mi propia percepción. Al salir de una de las últimas casas del barrio, percibí un aire frío recorrer mi nuca y tuve la certeza de que no estaba solo. Algo invisible compartía mi camino y no tenía intención de marcharse. Mientras avanzaba en mi recorrido, los sonidos comenzaron a cambiar de manera sutil pero inquietante. No eran ruidos normales de la ciudad ni de la noche. Eran susurros indistintos que parecían surgir de la oscuridad misma, como si las casas y los callejones los produjeran. Al principio pensé que era mi imaginación, el cansancio mezclado con el viento frío, pero pronto se hicieron persistentes, acompañando cada paso que daba hacia los portones. No podía distinguir palabras, pero había un tono familiar, casi como si alguien repitiera partes de mis propios pensamientos o decisiones del día. Los pasos detrás de mí se hicieron más claros, pero cada vez que me giraba, la calle estaba vacía. Sentía cómo el aire frío rozaba mi nuca y cómo las sombras parecían moverse en lugares donde no había luz. Incluso al subir a la moto para llegar a la siguiente entrega, esa sensación de ser observado no desaparecía. A veces, creía escuchar un leve roce en la espalda o en los hombros, como si alguien invisible caminara a mi lado, sincronizado con cada uno de mis movimientos. Las casas parecían más hostiles que antes. Ventanas iluminadas con velas parpadeaban, pero en lugar de dar calidez, proyectaban sombras que se alargaban y se deformaban sobre las paredes. Las hojas secas crujían sin viento. Portones se movían suavemente sin que nadie los tocara, y sentí cómo la mochila se acomodaba de manera diferente en mi espalda, como si algo invisible estuviera interactuando con ella. La sensación de vulnerabilidad creció. Cada paso me hacía consciente de que podía estar rodeado por presencias que no podía ver, y no había manera de escapar de esa sensación. El miedo se volvió físico. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban al sujetar el manubrio de la moto, y sentía una presión en el pecho como si algo invisible me presionara suavemente. Intentaba convencerme de que todo era cansancio, luces que jugaban con mi mente o sombras deformadas por los postes, pero la coherencia de los eventos me hacía dudar. Había algo más, algo que no podía explicar ni ignorar, y que se estaba haciendo más presente a cada entrega que completaba esa noche de Halloween. Al acercarme a la última casa del barrio, un escalofrío recorrió mi espalda, y una tensión desconocida se apoderó de cada músculo de mi cuerpo. La calle estaba envuelta en un silencio que pesaba. Los postes de luz apenas alcanzaban a iluminar las aceras, dejando largas sombras que se movían con el viento. Cada hoja que crujía bajo la rueda de mi moto me hacía sobresaltar, como si el sonido fuera demasiado alto en aquel vacío inquietante. El aire estaba más frío que en cualquier otra calle que había recorrido esa noche, y sentí un peso invisible en los hombros, como si algo me rodeara y midiera cada uno de mis pasos. Cuando bajé de la moto frente al portón de la casa, mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban ligeramente. Ahí, justo en la puerta, distinguí una silueta oscura, completamente estática, que parecía observarme sin moverse. Quise acercarme, racionalizando que era alguna sombra proyectada por la luz titilante, pero al dar un paso hacia ella, se desvaneció de manera instantánea, como si se hubiera evaporado en el aire frío. No había explicación lógica. Nada en la física ni en la ciudad podía justificarlo. Un escalofrío profundo me recorrió de pies a cabeza y sentí que la presión que me rodeaba se intensificaba, oprimiendo mi pecho y acelerando mi respiración. Me quedé unos segundos inmóvil, intentando recomponerme, tratando de convencerme de que era fruto de la tensión acumulada, del cansancio o de la oscuridad jugando con mi mente, pero la certeza de que algo estaba allí,
algo que no podía ver ni entender, era abrumadora. Cada sonido, desde el crujido de las hojas hasta el eco de mis propios pasos, parecía amplificado, resonando dentro de mi cabeza como advertencias silenciosas. La rutina que conocía, los recorridos nocturnos que había hecho tantas veces, se habían transformado en un escenario hostil, donde el miedo no era pasajero, sino constante y casi tangible. Al final, cuando finalmente abrí el portón y apoyé la mochila en el suelo, sentí que el aire mismo se movía a mi alrededor, como si la presencia invisible me acompañara dentro del pequeño jardín delantero. El frío intenso, la quietud de la calle y la sensación de que alguien o algo estaba observando cada uno de mis movimientos crearon un momento de terror absoluto, imposible de ignorar. En ese instante comprendí que esa noche de Halloween no sería como ninguna otra. Algo había irrumpido en mi rutina, algo que se mantendría conmigo mucho después de terminar mi trabajo y recorrer las calles vacías de Monterrey. Me acerqué al portón con una cautela que no era habitual en mí. El sonido metálico al empujarlo resonó con un eco extraño, como si rebotara en un espacio más grande de lo que realmente era. La casa frente a mí parecía abandonada. Las ventanas estaban oscuras, sin rastro de vida en su interior, y un olor leve a humedad y tierra vieja se colaba entre las rendijas. Justo entonces, la vi. En el umbral de la puerta, una figura oscura, inmóvil, que no tenía contornos definidos. No distinguía rostro ni forma humana clara, pero algo en su presencia transmitía una conciencia, una atención dirigida hacia mí, como si esa sombra me estuviera estudiando. Cada paso que di hacia adelante hizo que el aire se volviera más denso. Sentía que el silencio me oprimía el pecho, que la noche entera contenía la respiración conmigo. Y cuando finalmente estuve a unos metros, la figura se desvaneció. No caminó, no se movió, simplemente dejó de estar, como si la oscuridad la hubiese absorbido. En ese instante, el miedo se apoderó de mí con una claridad brutal. No era solo el susto del momento, era la certeza de que había cruzado un límite invisible entre lo cotidiano y algo que no pertenecía a este mundo. Hice la entrega sin mirar alrededor, apenas dejando el paquete en el suelo y alejándome con pasos torpes. Todo se sentía fuera de lugar. La mochila parecía más pesada. El relicario de mi abuela colgaba del espejo retrovisor como si también me observara, y las llaves tintineaban con una insistencia que me alteraba los nervios. Cuando subí a la moto, mis manos temblaban tanto que casi no podía encender el motor. Mientras avanzaba por las calles vacías de Monterrey, el sonido del viento no me tranquilizaba. Detrás de mí, o tal vez dentro de mí, seguía sintiendo esa presencia, invisible, pero constante, como si algo hubiera decidido acompañarme más allá de aquella casa. Al llegar a mi departamento, cerré la puerta y dejé caer la mochila. Traté de convencerme de que había sido el cansancio, la tensión acumulada o la imaginación jugando conmigo, pero no pude. Desde esa noche, cada Halloween, incluso sin trabajar, percibo esa misma presencia invisible, como si la ciudad y la oscuridad guardaran algo que solo se revela a quienes, como yo, se aventuran a recorrerla de noche. Esa sensación me sigue hasta hoy, recordándome que algunas rutinas nocturnas pueden transformarse en experiencias que jamás se olvidan. Siempre me ha gustado preparar la tienda para Halloween. En 2023, como todos los anteriores, comencé días antes a colocar las decoraciones y organizar los dulces, asegurándome de que todo estuviera impecable. Mi nombre es Carla, tengo 35 años y soy la encargada de una pequeña tienda de dulces en el centro de la ciudad. La fachada antigua, con sus vitrinas de vidrio y madera desgastada, siempre me ha parecido acogedora, y en esta temporada, con luces naranjas parpadeantes y banderines de papel picado, se convierte en un rincón que parece salido de una película, aunque con un toque muy nuestro, muy mexicano.
Al entrar, el aroma de la canela y el chocolate recién horneado me acompaña. Coloco pequeñas calaveritas de azúcar junto a las calabazas decorativas, mezclando la tradición del Día de Muertos con la estética más moderna de Halloween. Cada detalle es importante: los dulces artesanales, los chocolates envueltos en papel brillante, los caramelos de temporada. Todo debe estar ordenado y atractivo para los niños y las familias que nos visitan. Me gusta preparar pequeñas bolsitas de dulces, pensando en las sonrisas de los pequeños que se acercan a la vitrina, algunos tímidos, otros con ojos brillantes de emoción, mirando cada frasco y bandeja con curiosidad. Mientras coloco los últimos adornos, puedo escuchar el bullicio de la calle. La ciudad se llena de gente disfrazada, vendedores ambulantes ofreciendo máscaras y dulces, y un murmullo constante que mezcla risas con música lejana. Me detengo un momento a observar a través del cristal. Una niña con disfraz de bruja señala un osito de caramelo, y su hermano intenta alcanzarlo, pero se queda en el umbral, como midiendo si puede entrar. La sensación es extraña, cálida, pero a la vez cargada de anticipación. Algo en el aire me hace estar alerta, como si algo invisible estuviera observando la tienda junto conmigo. Coloco las últimas calabazas iluminadas en los estantes y reviso cada frasco, cada envoltorio, asegurándome de que todo esté en su lugar. Esa sensación de orden me da seguridad, pero también noto un leve escalofrío que recorre mi espalda, inexplicable. Por un instante, me parece ver una sombra que se mueve detrás de una estantería, pero al voltear, no hay nadie. Sacudo la cabeza, pensando que es el cansancio de la jornada y la emoción del preparativo, y continúo colocando los dulces con cuidado, escuchando el crujido del piso de ladrillo bajo mis pies y el suave murmullo de la calle que se filtra por la puerta abierta. Al cerrar por esa noche, todo parecía en calma. Las luces naranjas iluminaban la tienda de manera tenue, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes. Yo sentía una mezcla de satisfacción y nerviosismo. La tienda estaba lista para Halloween, pero había algo en el ambiente, un leve estremecimiento que no sabía cómo explicar. Esa sensación permanecería conmigo durante los días siguientes, aunque en ese momento no podía imaginar lo que realmente estaba por suceder. Los días siguientes al inicio de los preparativos fueron extraños. Al principio, pensé que estaba exagerando, que la emoción del Halloween me hacía notar cosas que no eran reales, pero pronto los fenómenos comenzaron a repetirse y con mayor insistencia. Algunos clientes me comentaban, en voz baja, que habían escuchado risas de niños invisibles entre los estantes, aunque la tienda estaba vacía en esos momentos. Al principio me sentí incómoda, pero traté de restarle importancia. Después de todo, a veces los niños juegan a escondidas y uno no los ve de inmediato. Sin embargo, la sensación persistía. Empecé a notar que algunos dulces desaparecían de las estanterías. No eran grandes cantidades, solo paquetes individuales que, al revisar, no estaban en su lugar. Miraba las cámaras de seguridad para tratar de encontrar alguna explicación, pensando que tal vez algún cliente distraído los tomaba y yo no me daba cuenta. Pero las grabaciones no mostraban nada fuera de lo común. Era como si los dulces simplemente se desvanecieran y las cajas quedaran vacías. Intenté racionalizarlo, pensando en errores de inventario, pero la frecuencia con la que sucedía me estaba alterando. A veces, al reorganizar las estanterías, las cajas caían solas. Al principio atribuía esto a un mal equilibrio o a que yo había colocado algo de manera incorrecta, pero cada vez que revisaba, estaban bien. Y sin embargo, al dar la espalda unos minutos, al volver, las cajas se encontraban en el suelo. La sensación de estar observada comenzó a intensificarse. El aire se sentía más frío en algunos rincones, y un olor dulce y extraño, a azúcar quemado mezclado con chocolate, flotaba de manera intermitente, sin que pudiera identificar la fuente. Recuerdo especialmente un día en que estaba colocando caramelos de temporada en la estantería más alta. Mientras lo hacía, escuché un susurro muy cerca,
como si alguien comentara sobre mi forma de acomodar los dulces, pero no había nadie allí. Me giré lentamente, buscando entre las sombras proyectadas por las luces naranjas, y no encontré nada. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una mezcla de miedo y desconcierto me recorrió de pies a cabeza. Intenté calmarme, respirando hondo y diciéndome que seguramente era producto del cansancio o de la imaginación, pero el peso de la presencia invisible era innegable. Con cada día que pasaba, los fenómenos se volvían más frecuentes y persistentes. Las risas, los susurros y los dulces que desaparecían comenzaron a formar un patrón que ya no podía ignorar. Sentía como algo, o alguien, se movía entre las estanterías, como observando cada uno de mis movimientos, evaluando mis reacciones. La mezcla de ansiedad, frustración y miedo se volvía constante. La tienda, que siempre había sido un lugar de alegría y celebración, empezaba a sentirse pesada, cargada de algo que no lograba comprender. Fue en ese momento cuando comprendí que no se trataba de simples coincidencias. Algo extraño, invisible y persistente estaba ocurriendo dentro de la tienda, y yo estaba completamente sola frente a ello. Esa realización me dejó una sensación de vulnerabilidad y desconcierto, mezclada con la curiosidad y el temor que solo se siente cuando uno presencia algo inexplicable, pero sabe que no hay escapatoria inmediata. Una tarde, mientras reorganizaba las estanterías más profundas de la tienda, sentí algo diferente. El movimiento sutil que antes podía ignorar comenzó a hacerse más evidente. Entre los dulces y las cajas, noté bultos que se deslizaban rápidamente, sombras que parecían existir solo cuando yo parpadeaba o giraba la mirada. Al principio pensé que eran reflejos de la luz en los envases brillantes o tal vez mi imaginación, pero la sensación de que alguien me observaba se hizo imposible de ignorar. Intenté mantener la calma, concentrándome en acomodar los dulces, pero entonces escuché risitos cortos y burlones, como si alguien se estuviera riendo de mi esfuerzo por poner todo en orden. No era un sonido distante ni confuso, estaba muy cerca, alrededor de mí, pero cuando me giraba, no había nadie allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un nudo se formó en mi estómago. Sentí que cada paso que daba hacía que esas sombras se movieran también, esquivándome, jugando con mi atención. Mientras recogía un paquete de caramelos que había caído, tuve la sensación de que alguien rozaba mis hombros, como un toque leve pero seguro, que me hizo estremecerme de inmediato. Me giré lentamente, y solo encontré el aire inmóvil y las luces naranjas proyectando sombras largas en el piso. Intenté racionalizarlo nuevamente: corrientes de aire, reflejos, cansancio, tal vez estrés. Pero ninguna explicación me parecía suficiente. La tensión aumentaba con cada movimiento, y un sentimiento de vulnerabilidad profunda se instaló en mí. Recuerdo que en varias ocasiones, mientras intentaba limpiar o acomodar los dulces caídos, el suelo parecía moverse de manera extraña, y los objetos ligeros se desplazaban solos. Cada vez que algo caía, los risitos regresaban, más cercanos, más burlones. Me encontraba hablando conmigo misma, diciéndome que debía concentrarme en la tienda y no en las sensaciones, pero no podía ignorar la presencia que se sentía entre los estantes. Era como si alguien invisible estuviera observando cada uno de mis movimientos, evaluando mi reacción, disfrutando de mi desconcierto. Esa sensación de ser observada y, al mismo tiempo, de estar completamente sola, comenzó a afectarme emocionalmente. Me sentía agotada, ansiosa y confundida, sin entender cómo algo tan sutil podía hacerme sentir tan vulnerable. La tienda, que antes era un lugar cálido y acogedor, ahora se percibía pesada y extraña, como si respirara un aire que yo no podía ver, pero que me empujaba a estar alerta constantemente. En ese punto, comprendí que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Algo en la tienda estaba activo, presente y consciente de mi presencia. Lo que antes eran detalles extraños y aislados ahora se sentían intencionados,
dirigidos hacia mí. El miedo que sentía era profundo, mezclado con una fascinación inquietante, una mezcla que no podía definir del todo, pero que sabía que me acompañaría mientras los fenómenos continuaran. Aquella noche, la tienda estaba silenciosa. Las luces naranjas parpadeaban suavemente, proyectando sombras largas que parecían moverse con vida propia. Yo revisaba las últimas estanterías, acomodando los dulces que se habían desordenado durante el día, cuando un paquete de caramelos se abrió solo, esparciendo azúcar sobre el suelo de manera casi artística, como si alguien lo hubiera hecho con cuidado, pero burlándose al mismo tiempo. Me agaché para recoger los dulces caídos, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Mientras intentaba limpiar, tuve la sensación de que manos invisibles me empujaban suavemente, apenas suficiente para desequilibrarme. En un instante, perdí el equilibrio y caí de rodillas sobre el suelo, con el corazón latiendo desbocado, la respiración entrecortada y un miedo profundo que me congeló. Me quedé quieta por unos segundos, incapaz de moverme, escuchando los risitos cortos que ahora sonaban directamente a mi alrededor. El pánico se mezcló con una extraña incredulidad. Quise gritar, pero la voz no salió. Quise buscar una explicación lógica, pero no había ninguna. Solo estaba yo, los dulces esparcidos y una presencia invisible que parecía divertirse con mi desconcierto. Nunca me sentí tan vulnerable en toda mi vida, y en ese momento comprendí que no tenía control sobre lo que estaba ocurriendo. Finalmente, con mucho cuidado, logré incorporarme y decidí cerrar la tienda más temprano que de costumbre. La sensación de alivio fue inmediata, aunque seguía notando un leve olor a azúcar y chocolate flotando en el aire, mezclado con un susurro apenas audible que parecía seguirme hasta la puerta. Afuera, la ciudad seguía llena de luces, disfraces y risas, pero dentro de la tienda, el aire permanecía pesado, como si un secreto invisible se hubiera instalado allí para siempre. Con el tiempo, aprendí a aceptar que cada año, en la misma fecha, el olor y los susurros regresan, aunque nadie más parece notar nada. Nadie ve los dulces moverse solos, nadie escucha los rizos, los murmullos que a mí me acompañan desde aquel Halloween. Cierro la tienda. Intento concentrarme en mi trabajo y en los clientes, pero sé que la tienda guarda algo que va más allá de lo que mis ojos pueden ver. Algo que aparece solo cuando el mundo se prepara para Halloween y que, de alguna manera, me recuerda que no estoy sola, aunque nadie más lo crea. Era octubre de 2021, y yo, Catarina, directora de la escuela rural en Galeana, Nuevo León, me encontraba preparando las actividades de Halloween para los alumnos. Los profesores habían pasado días organizando todo. Abobaras esculpidas que brillaban con velas dentro, tejas de araña artificiales colgadas en los rincones y luces débiles que recorrían los pasillos, dando un aire festivo pero también algo sombrío al lugar. El patio estaba limpio, las aulas ordenadas, y en mi escritorio reposaban pequeñas bolsas de dulces que los niños recibirían durante la semana. Cuando los alumnos comenzaron a llegar, la emoción era palpable. Algunos traían dulces para compartir, y aunque no todos estaban disfrazados todavía, había niños con pequeñas capas o sombreros improvisados para las actividades que habíamos planeado en la semana. Todo parecía normal, la rutina del día mezclada con la expectativa de la festividad. Pero pronto comenzaron a surgir los primeros incidentes que no podía explicar. Mientras supervisaba los juegos y talleres, algunos niños me comentaron que escuchaban pasos resonando en los pasillos vacíos. Otros dijeron que ciertas puertas se cerraban solas, con golpes secos, aunque no había viento ni nadie cerca. Incluso algunos mencionaron sentir que alguien los observaba desde las sombras de los corredores. Al principio traté de racionalizarlo. Halloween despierta la imaginación de los niños, pensé, y me repetí que todo era parte de la emoción de la semana. Sin embargo,
No pude ignorar el nudo que se formaba en mi estómago cada vez que escuchaba esos pasos cuando recorría los corredores vacíos. Las paredes de adobe y los estrechos pasillos parecían guardar una densidad extraña. Las sombras eran más oscuras en las esquinas, y una sensación de inquietud se extendía por el edificio, incluso bajo la luz del sol de la tarde. Esa noche, después de que todos los alumnos y profesores se habían ido a casa, me quedé revisando algunos detalles de la decoración. Fue entonces cuando escuché nuevamente pasos justo afuera de mi oficina, lentos, firmes, recorriendo el corredor como si alguien caminara deliberadamente. Abrí la puerta con cuidado, pero no había nadie. Solo el eco de los pasos desapareciendo en el corredor silencioso, y yo quedándome allí, con la sensación de que algo había despertado entre esas paredes. Desde ese momento, supe que Halloween no sería un simple día de juegos y dulces en nuestra escuela. Algo extraño estaba comenzando, algo que solo se revelaría a medida que la semana avanzara. A la mañana siguiente de los primeros incidentes, al recorrer los pasillos antes de que llegaran los alumnos, me encontré con algo que me hizo detener el aliento. En las paredes del corredor aparecían dibujos que no estaban allí el día anterior. Trazos infantiles, sí, pero con símbolos que no reconocía, mezclando abóboras con figuras humanas deformadas. Había algo perturbador en la manera en que los ojos de las figuras parecían mirarme desde la pared, y un escalofrío recorrió mi espalda. Poco después, algunos alumnos comenzaron a enfermarse sin explicación aparente. Fiebres repentinas, calambres, sudores fríos. Los padres me contaban que los niños habían tenido sueños extraños, llenos de sombras y pasos que los seguían por la noche. Intenté mantener la calma y racionalizar los hechos, pero no podía negar que coincidían con los episodios que se habían comenzado a manifestar en los pasillos de la escuela. Decidí entonces organizar una vigilia nocturna para intentar comprender lo que estaba sucediendo. Instalé cámaras improvisadas en los corredores y coloqué linternas estratégicamente para iluminar los rincones más oscuros. Me senté sola en la biblioteca, escuchando el crujir constante de la madera, el viento que entraba por las rendijas de las ventanas y la sensación de que las sombras se movían sin que nadie estuviera allí. Cada paso que daba por los pasillos parecía amplificar el silencio, y el corazón me latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma. Mientras observaba los monitores, vi figuras indistintas desplazándose rápidamente por los corredores vacíos. Las puertas se abrían solas y ráfagas de viento parecían soplar desde dentro del edificio, aunque todas las ventanas estaban cerradas. La mezcla de miedo, curiosidad y responsabilidad me hacía permanecer alerta, tratando de registrar cada movimiento sin alarmar a los niños ni a los demás profesores. Era imposible ignorar que algo desconocido habitaba la escuela durante esas noches de otoño. En una de las grabaciones, alrededor de la medianoche, ocurrió algo que me heló la sangre. Entre los pasillos vacíos, apareció la silueta de una niña que no reconocía. Se quedó parada, observándome con una quietud imposible de describir, y luego desapareció abruptamente, como si nunca hubiera estado allí. El corazón me dio un vuelco, y una sensación de peligro palpable se instaló en mi pecho. Comprendí en ese instante que Halloween no era solo una festividad, estaba convirtiéndose en un periodo donde la escuela misma parecía volverse un lugar inseguro, vigilado por presencias que no podía explicar. Desde aquella noche, supe que debía estar preparada para lo que la celebración de Halloween traería, porque aquello que se escondía entre los pasillos de la escuela no se limitaría a ser visto por mí solamente. Finalmente llegó el día de la gran fiesta de Halloween en nuestra escuela. Desde temprano, el edificio se llenó de preparativos. Se colgaron luces tenues y decoraciones con calabazas y telarañas. Se colocaron mesas con calabaza en tacha y pan de muerto. Y los pasillos se llenaron de risas y emoción, mientras los niños ayudaban a organizar los juegos y concursos de disfraces. Yo permanecía atenta a cada detalle, revisando que nada se escapara de mi control, consciente de que los eventos de la semana me habían enseñado que algo extraño habitaba entre esas paredes.
Cuando los alumnos comenzaron a colocarse sus disfraces, el ambiente se volvió aún más festivo, pero al mismo tiempo, sentí una tensión que no lograba ignorar. Durante la fiesta, algunas de las niñas y niños afirmaban ver a otros niños vestidos con ropas antiguas, que no pertenecían a la escuela y que nunca había visto antes. Jugaban con ellos, conversaban y se reían, señalando rincones vacíos, mientras los profesores y demás adultos no veían nada. Algunos niños mostraban miedo, miradas de desconcierto que cruzaban rápidamente sus ojos, mientras otros parecían fascinados, completamente cautivados por esos amigos invisibles. Varios niños hacían eso, literalmente jugando con amigos invisibles que solo ellos podían ver. Cuando les preguntábamos, decían que eran alumnos antiguos de la escuela y daban nombres de niños que no formaban parte del alumnado actual, dejando a todos los adultos sin saber cómo actuar. Mientras vigilaba desde la entrada del salón principal, las cámaras capturaban movimientos que mi mirada no podía percibir. Figuras indistintas atravesaban los corredores, sombras que surgían y desaparecían en cuestión de segundos, y puertas que se cerraban solas con golpes secos. Cada vez que caminaba entre los alumnos, sentía esa misma presencia constante que me había acompañado durante toda la semana. La sensación de que la escuela misma observaba cada uno de nuestros movimientos, evaluando, midiendo, esperando. A pesar del miedo, la escuela continuó funcionando con normalidad después de Halloween, pero para mí, nada volvió a ser igual. Cada año, durante esa semana, mantengo vigilancia rigurosa, revisando cada rincón, cada pasillo y cada aula, consciente de que algo más allá de nuestra comprensión habita el lugar durante la festividad. Al final, mientras recogía las últimas decoraciones y observaba los pasillos vacíos, sentí una mezcla de emociones imposible de describir con claridad. Miedo, responsabilidad, curiosidad eterna. Halloween ya no es solo una fecha para juegos y dulces, es un periodo en que las sombras parecen cobrar vida, en que los secretos de la escuela se repiten y se esconden ante los ojos de los adultos, revelándose únicamente a quienes saben mirar con atención. Desde entonces, cada octubre en Galeana, camino los pasillos con la certeza de que algo permanece vigilante, invisible y constante, y que los niños lo perciben mucho antes que nosotros.